un n número natural, bueno, si tenemos p un número primo, entonces se cumplía que la función phi de Euler de p a la k era igual a p a la k menos p a la k menos 1, ¿no? Donde k era un número natural, ¿sí? Entonces ayer vimos esto como que muy rápido porque ya se acababa la hora de la clase, entonces no sé si les ha quedado claro o repetimos la demostración. Bueno, yo sí quisiera que repitieras. Sí. Es que como algo del final no me quedó claro. Sí, yo también siento que no fui como que muy claro. Entonces, bueno, la idea es que recordemos que la función phi de Euler en p a la k, que es la cantidad de números entre 1 y p a la k, tales que son coprimos con p a la k, ¿no? Únicamente escribir la definición, ¿no? En palabritas, de que phi de p a la k es el número de números entre 1 y pk, tales que son coprimos con pk, ¿no? ¿Y qué significaba que fueran dos números coprimos? Ajá. A y B en los enteros son coprimos si y solo si el máximo común divisor de A y B es igual a 1, ¿no? ¿Y qué significa que su máximo común divisor sea mayor que 1? Que sea igual a 1, que diga. Que no existe otro máximo que divida ambos. Que no hay uno que divida ambos, ¿no? Que sea diferente de 1, ¿no? O en palabritas, estos dos números enteros no tienen primos en su factorización prima en común. ¿Sí? Entonces eso ayer lo mencioné, pero creo que no les quedó suficientemente claro, entonces a lo mejor lo podemos enunciar como un lema aparte. ¿Sí? Entonces vamos a verlo aquí. Entonces lema, entonces sean A y B sin pérdida de generalidad números naturales que sean diferentes de 1, entonces el máximo común divisor de A y B es diferente de 1 si y solo si A y B, si más bien si solo si existe P primo tal que P divide a A y P divide a B, ¿no? Entonces, ¿cómo demostrarían esto de aquí? Es un sí solo sí, ¿no? Entonces tienen que demostrar las dos condiciones. ¿Con cuál les gustaría empezar? La ida. No, pero ya regreso. Sí, el regreso es más fácil, Sí. ¿no? Entonces, como P divide a A y P divide a B, entonces, ¿qué pasa? Divide el máximo, el máximo. Ajá, P es un divisor común, entonces debe dividir al máximo común divisor, ¿no? A, B, ¿no? Y por definición, ¿eso qué significa? Que son lo mismo. ¿Eh? Porque esa cosa es un primo. Pero es al revés, ¿no? Estoy diciendo que P divide a esto. No estoy diciendo que esto divide a P. Que los únicos divisores de P sí son 1 y P. Pero aquí está la relación de divisibilidad al revés. Entonces, ¿qué significa que P divida a el máximo común divisor? Que P por algo es igual a. Entonces existe C en los números enteros, tales que A, B es igual a P por C, ¿no? Y luego, como P es primo, ¿qué pasa? Es mayor que 1, ¿no? En particular. Entonces, P es mayor que 1 y entonces AB, que debe ser un número natural,
también es mayor que 1, ¿no? Y entonces como es mayor que 1, eso ya significa que A, B fue diferente de 0. Y eso acaba la vuelta. Muy claro, ¿no? Muy directo. Entonces ahora vamos a ver la ida. Entonces, ¿cómo harían ustedes la ida? Pues quizá por contradicción, pero no sé. Ajá, o sale. No sé si sale bien. Pienso que sale directo, ¿no? A ver, lo vamos a intentar. ¿Qué decía el teorema fundamental de la aritmética? Ajá, que todo número se podía descomponer en factores primos, pero dábamos condiciones, ¿no? Porque, por ejemplo, el número 1 no se puede descomponer en factores primos, ¿no? Porque todo primo es mayor que 1. Entonces, era todo número natural diferente de 1 tenía una factorización única en primos, ¿no? Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Estoy diciendo que el máximo común divisor de A y B es diferente de 0, ¿no? Entonces, como A, B es diferente de 0, de 1 que diga, entonces eso significa que A, el máximo común divisor de A y B, sí es un número natural, porque así se define, pero está en los naturales menos el 1, ¿no? Entonces podemos aplicar el teorema fundamental de la aritmética, ¿no? Entonces, por TFA, ¿qué pasa? Existen P1 hasta PK primos y E1 hasta EK números naturales que actúan como los exponentes, tales que ¿qué? Tales que Tales que A, B es igual a producto de 1 hasta K de PI elevado a la EI, ¿no? Y esto es único porque si hay otra factorización existe una permutación de K elementos que mueve tanto los primos como los exponentes, ¿no? Bien. Entonces, ¿de ahí qué podemos decir? Para empezar, sabemos que este número K debe ser diferente de 0, ¿no? Bueno, eso es porque K es natural, ¿no? Pero bueno, vamos a poner que K es diferente de 0, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros ¿a qué queremos llegar? Hay un primo que divide A. Hay un primo que divide a ambos, ¿no? ¿Y entonces qué puedo hacer? ¿De dónde puedo yo jalar esos primos? De esa descomposición. Ajá. Entonces, como K es diferente, ¿por qué quiero que K sea diferente de 0? Para que al menos haya un primo en esa descomposición, ¿no? Entonces, como K es diferente de 0, entonces tenemos que, a ver, tenemos que A, máxima común divisor de A y B, se puede ver como P1 a la E1 por el producto de 2 hasta acá de P, I e I. ¿Sí? O sea, lo único que hice es que de todos esos primos saqué uno, ¿no? E incluso lo puedo como que sacar más, ¿no? Lo puedo sacar como P1 por P1 E1 menos 1 por el producto de 2 hasta acá de P, I e I. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué significa? Entonces, P1 divide a P. ¿Sí? Y entonces ahora vamos a ver como una idea de qué sigue en la demostración. Yo había dicho
que el máximo común divisor de A y B dividía a A. Y también, bueno, primero queremos con que divide a A, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que A se ve de la forma, no lo anoté por ahí. Bueno, se ve de la forma C por AB, ¿no? Y luego tiene una factorización en primos, ¿no? Entonces, esto se ve como C por el producto de 1 hasta acá, de PI, EI. Y puedo hacer la misma truc que hice aquí, ¿no? Esto se ve como P1 por C por P1 E1 menos 1 por el producto de 2 hasta acá de PI EI, ¿no? ¿Y esto qué significa? Esto significa que P1 divide a A, ¿no? Y similarmente, ¿no? Puedo obtener que P1 también divide a B, ¿no? Pero esto, más que ser algo específico de la demostración, se va a cumplir en general, ¿sí? O sea, si yo tengo que un número, no sé, n divide a A, entonces A se ve como C por n. Y si yo tengo por aparte que m divide a n, entonces n se ve como D por m, y entonces aquí puedo meter esto, y esto se ve como m por c d, y lo que obtengo es que m divide a A, ¿no? Entonces, ¿esto qué me dice? Que la relación divisible es transitiva. Ajá. Entonces yo tengo que si m divide a n y n divide a A, entonces m divide a A. Entonces esto significa que la relación de divisibilidad es transitiva. ¿Sí? Es un principio más general. Pero lamentablemente ya vimos que esta cosa no es antisimétrica, entonces no tiene aspiraciones a hacer una relación de equivalencia. Pero creo que sí son orden parcial. Ajá. Entonces P1 divide a esto, y entonces por transitividad del palito se tiene que P1 divide al máximo común divisor. El máximo común divisor, por definición, divide tanto A como a B. Entonces P1 debe dividir a A y P1 debe dividir a B. Y con esto ya hallamos el primo que cumple lo que queríamos, ¿no? Entonces, este lema, ¿qué nos quiere decir en palabras? Entonces, un lema o un corolario, si aplicamos contrapuesta, sería el siguiente, ¿no? Corolario. Sean A y B números enteros. Entonces, A y B son coprimos, sí y solo sí. A y B tienen un factor primo en común, ¿sí? Entonces esto era lo que en la demostración de esa propiedad les quería decir, pero creo que no se entendió, entonces ya la demostramos, ¿no? Ya la formalizamos. ¿Sí? Sí, sí lo entiendo. Ya podemos volver a la demostración de esa propiedad de la función periódica. Entonces, ¿cómo dijimos que ayer íbamos a hacer esto? ¿Se acuerdan de la idea? En vez de calcular lo que cumplen eso, calcular los que no lo cumplen. Los que no lo cumplen, y lo hacemos la resta, ¿no? Entonces, vamos a contar.
la cantidad. Yo uso cantidad para que no se confunda con número. La cantidad es como la cardinalidad y el número es un número entero natural. Esta es la cantidad de números entre 1 y pk, tales que no son coprimos con pk. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo opuesto a esto, ¿no? Si aquí es cantidad, si es contar la cantidad de números entre este rango que son coprimos, vamos a contar aquellos que no son coprimos, ¿no? ¿Y qué significa que no sean coprimos con pk? Por el corolario de allá. Que exista un número primo que Ajá. Y tienen un factor primo en común. ¿Sí? Entonces queremos que ese número y pk tengan un factor primo en común. ¿Sí? Pero ¿quiénes son los factores primos de pk? Habíamos dicho que era el mismo. Es el mismo p, ¿no? Es como si tenemos el número A16 y el número 16, ¿de qué forma se ve? Se ve como 4 por 4 y esto es 2 a la 2 por 2 a la 2 y esto es 2 a la 4. ¿Sí? Y entonces por el teorema fundamental de la aritmética, esta es la única descomposición en primos que hay, ¿no? Entonces el único factor que tiene es 2. ¿Sí? Entonces, si hago esto para cualquier primo, entonces p a la k se ve como p por p y así por p, una cantidad k de veces. ¿Bien? Y por el teorema fundamental de la aritmética, esta es la única descomposición que puede tener este número p a la k. Entonces, como p a la k solo tiene al factor primo p, entonces deberemos contar aquellos números entre 1 y pk, tales que ¿qué? Tales que p los divida, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, con esto ya es más fácil de ver, ¿no? Entonces, estos números son ¿quiénes son los números entre 1 y pk tal que p los divide? O más bien, en general, ¿quiénes son los números que p divide? ¿En? ¿AP? O sea, si p divide un número, ese número se ve de la forma p por algo, ¿no? Y los números que se ven de la forma p por algo son los múltiplos de ese número, ¿no? Entonces los números que queremos contar para después descontar son los múltiplos de p. Los de p. Y en este caso en particular van a ser en el intervalo a 1, pk, intersección los números naturales. Entonces, pues vamos a ver, si quieren que tengo con un ejemplo, ¿no? Supongamos que tenemos el 16. Entonces el 16
16 únicamente tienen como factor primo al 2, ¿no? Entonces queremos todos los múltiplos de 2 en un rango de 1 hasta 16. ¿Sí? Entonces, pues lo que podemos hacer es que a 2 por 0, eso me da 0. Entonces eso no cae en el rango que nos interesa, ¿no? 2 por menos 1 da menos 2. Y tampoco está en el rango que nos interesa, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer es comenzar desde el 1, ¿no? 2 por 1, eso da 2. 2 por 2, eso da 4. 2 por 3 da 8. 2 por 4, no, 2 por 3 da 6. 2 por 4 da 8. 2 por 5 da 10. Y 2 por 5 da... Y todavía seguimos en el rango, ¿no? Todavía no llegamos a 16. Tenemos en números este rango. 2 por 5 ya lo había hecho. 2 por 6 da 12. 2 por 7 da 14. 8 da 16, ¿no? Y hasta aquí paramos. Pero notamos que el número en el que paramos, ¿quién es? Esto es 2 a la 4. El número en el que nos defendemos es justamente 2 a la 3, ¿no? Porque con eso ya llegamos a... Si multiplicamos 2 a la 3 por 2, ya llegamos a 2 a la 4, que es 16. Y entonces si hacemos 2 por 9, ya llega, esto es 18 y nos pasamos del intervalo, ¿no? Entonces esto significa que los números entre 1 y pk, que son múltiplos de p, y son justamente los números 1 por p, 2 por p, y así hasta que llegamos a p a la k menos 1 por p, ¿no? Y la cantidad de ellos ¿cuántos de ellos hay? A menos. Son p a la k menos 1. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ahora sí ya podemos calcular pi de p a la k. ¿Sí? Entonces, ¿quieren que haga, ya lo ponga p a la k por p a la k menos 1? O hacemos la definición, que eso es un conjunto, y luego separamos el conjunto. O sea, ¿cómo es más pedagógico para ustedes? ¿Yo pongo el numerito o pongo la definición? Entonces, bien, la definición es que estos son todos los n en los naturales, tales que n es menor o igual que pk, y n pk son cumplidos. ¿Bien? Entonces, esto también lo podemos ver como el complemento de los primeros pk números, y le restamos los números que están en el complemento de acá, que son los n en los naturales, tal que n es mayor que pk, o no son comprimos. Y entonces, esta condición de que n sea mayor que pk nunca se va a cumplir. ¿Por qué nunca se va a cumplir? Porque queremos que esté en los primeros pk números, ¿no? Entonces esta condición nunca se va a cumplir. Entonces ese conjunto de allá, y esto ya lo pueden demostrar por el axioma de extensionalidad de conjunto, es igual a los primeros pk números menos los n en n, tales que n y pk no son coprimos, ¿no? Y esto, como son conjuntos finitos, entonces por teoría de conjuntos es lo mismo que la cardinalidad. Como estamos restando conjuntos, pero este está contenido en este, hay que poner esa condición, ¿no? Sí, justo. Debe ser
sí, estos son iguales, porque estamos omitiendo esa condición. Entonces ahora sí, como este conjunto está contenido en este, entonces por lo que sabemos de teoría de conjuntos o de combinatoria, que vieron un poquito desde el superior 1, y todo esto es cardinalidad. La cardinalidad de esta resta es la cardinalidad del primero, que son los primeros pk números, menos la cardinalidad de que ellos cumplen esto, ¿no? El conjunto de los n en n, tal que n es menor o igual que pk, y son coprimos. N, pk, y ahí no son coprimos, ¿no? Y entonces, ¿aquí cuántos elementos hay? pk. Y estos elementos los acabamos de contar hace un rato, ¿no? Que son pk menos 1. ¿Sí? E inclusive si quieren compactar esto un poquito más, esto es pk menos 1 por p menos 1. Y ya acaba la demostración. Entonces sí, nos tardamos media hora. Y ayer estudié en 5 minutos. Y entonces, hasta acá esto tiene. Bien. Entonces, ahora vamos a ver un lemita. Entonces, el lema es como un poquito técnico, pero lo vamos a utilizar. Entonces, el lema dice: sean A, B y C enteros, tales que A y B son coprimos, y A divide a B, A divide a C, que diga, y B divide a C. Entonces, A por B divide a C. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué está diciendo esto? Dice que si tenemos un número A que divide a C, otro número B que divide a C, y ambos que dividen a C son coprimos, entonces su producto divide a C. ¿Sí? Y más o menos la idea intuitiva es que si A divide a C es porque tienen factores primos en común. ¿Sí? Si B divide a C es porque tienen factores primos en común. Pero como A y B son coprimos, esos factores en común que tienen con C son disjuntos, ¿no? Entonces, como son disjuntos, si los multiplico, su multiplicación nunca acaba sobrepasando a C. Y entonces por eso A por B también divide a C. Esa es la idea intuitiva de por qué esto es cierto. Entonces la demostración creo que es directa. Y a lo mejor utilizando Besot. Entonces, ¿cómo harían ustedes esto? El punto es que sí sale aplicando Besot. Besot y divisibilidad. Y ya, con eso sale. Bueno, entonces, pues justo escribimos como el máximo común divisor es 1. Entonces, por identidad Besot, Para existir TS. ¿sabes qué? Que 1 es igual a A por T más B por S. Luego existen enteros, no sé, K1. ¿Sabes qué? Que C se puede ver. K1A se puede ver como K2B. Sí. Entonces únicamente sustituimos aquí. Bueno, multiplicamos, ¿no? Por cierto. Entonces multiplicamos esto por C y queda que C es igual a ATC más BCS,
Y esto es lo mismo que AT por K2B. ATK2B más K1ABS, es lo mismo que AB por TK2 más K1S. ¿Sí? Y entonces, por lo tanto, ya tenemos que C se ve de la forma AB por A. Entonces, A por B divide a C. Toda la demostración. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos rápidamente fue aplicamos identidad de Besot. Entonces, el 1 se puede ver como combinación lineal de A y B, pero como tanto A y B dividen a C, entonces C se ve como K1 por A y como K2 por B. Luego multiplicamos esta igualdad por C, sustituimos las identidades de la divisibilidad y nos queda que C es combinación lineal, C es de la forma AB por otro entero. Ya, esto se acaba la demostración. Muy sencillita. Entonces, ahora lo que es un poco más largo es la siguiente proposición que te dice sean n, m números enteros, tales que n y m son coprimos. Entonces la función phi de Euler de n por m es igual a phi de n por phi de m. ¿Sí? Entonces, bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer lo siguiente. Sea A el conjunto de los A en n, tal vez que A es menor o igual que mn y A es coprimo con mn. Y definimos B como el conjunto de las parejas A, B en n al cuadrado, tales que A es menor o igual que m, B es menor o igual que n, A y m son coprimos y B y n son coprimos. Entonces, ¿quiénes son estos conjuntos A y B? O sea, si yo saco la cardinalidad de A, esto va a ser phi evaluado en mn, ¿no? Porque A es el conjunto de los naturales menores o iguales que mn y que son coprimos con él, ¿no? Entonces la cardinalidad de A luego la cardinalidad de A es justamente la función phi de Euler evaluada en nm, ¿sí? ¿Estoy de acuerdo con eso? ¿Y quién es la función phi de Euler en nm? Por su tarea. La cardinalidad de los ZN. La cardinalidad de ZNM multiplicativo. ¿Sí? Entonces, ¿quién es la cardinalidad de B? B, ahora son las parejas, tal que el primer numerito que está aquí es menor o igual que m y es coprimo con m. ¿Sí? El segundo numerito es un numerito menor o igual que n, tal que es coprimo con esta n, ¿no? Entonces, este B
son las parejas ordenadas, tales que ¿qué? Tales que el primer elemento es coprimo con n y menor a él, y el segundo elemento es menor que m. No, el primero es menor que m y coprimo con m, y el segundo es menor que n y coprimo con n, ¿no? Entonces, la cardinalidad de este conjunto es la cardinalidad de ¿quién? De Zm multiplicativo por producto cartesiano de Zn también multiplicativo. ¿Sí? Hay una biyección. Y entonces esto por teoría de conjuntos es lo mismo que phi de n por phi de m. ¿Sí? Entonces la cardinalidad de estos dos conjuntos es justamente los numeritos que queremos ver que sean iguales. Entonces, ¿cómo se imaginan ustedes que vamos a ver que efectivamente los numeritos son iguales si damos esos conjuntos auxiliares? ¿Se imaginan cómo? No, otra vez. Si la demostración utiliza estos conjuntos auxiliares, cada uno de estos conjuntos auxiliares tiene la cardinalidad de los números que nos interesa que sean iguales, entonces, ¿cómo se imaginan ustedes que veremos que esos números son iguales? Los conjuntos son iguales. ¿Son iguales? Aquí es un elemento de... que hay una biyección, ¿no? Entonces, si yo demuestro que A y B son biyectivos, entonces consigo que phi de n por m es igual a phi de n por phi de m. ¿Ok? Entonces justamente lo que yo voy a hacer es dar una biyección. Bueno, lo que hizo el autor del libro es dar una biyección. Entonces vamos a definir esa biyección de la manera siguiente. Defino una función f que va de a más bien A sí es ZNM, ¿no? Porque cuando les di el hint de ese ejercicio de la tarea, vimos que justamente aquellos elementos invertibles de Zn son aquellos coprimos con L. Bueno, entonces defino una función que va de... Lo voy a anotar entonces como Z nm multiplicativo a Zn multiplicativo por este es m Zn multiplicativo, que está dado de la siguiente manera: a la clase de equivalencia de A en nm la voy a mandar a la clase de equivalencia en A, primero en Zm, y luego a la clase de equivalencia de n en, que diga, la clase de equivalencia de A en Zn, ¿sí? Y hay que ver que esto está bien definido, ¿no? Entonces, f está bien definido porque si A pertenece a el conjunto de números de 1 hasta nm y A es coprimo con nm,
Entonces, para que caigan esos grupos multiplicativos, yo tengo que ver que también es coprimo con m y con n, ¿no? Entonces, ¿eso es cierto? ¿Sí? Es cierto que si A es coprimo con n por m, entonces A es coprimo con n y A es coprimo con m. O sea, me imagino que quiero usar el lema, pero... Si el lema se usa, creo que después. Ah, Sí, no, porque si no fuera comprimos habría un primo que nos divide. Ah. Y por tranquilidad diría Si A y n no fueran coprimos, entonces hubiera un común divisor a ambos, que es un primo, ¿no? Y entonces, como ese primo divide a A y divide a n, entonces divide a cualquier número, a cualquier múltiplo de n. claro, claro. Entonces esto ya no sería 1. Y lo mismo, si un número es primo común a A y a m, entonces sería primo común a A y a n por m. ¿Sí? Entonces, sí, esto sí es cierto. Entonces está bien definida. Aunque aquí ya me dio duda, porque aquí me tomé los números menores o iguales, pero aquí, por las clases de equivalencia, eso no importa. Sí, está raro. Pero bueno, por eso en lugar de A y B ya utilizamos mejor estos. Entonces, queremos ver qué es biyectiva, ¿no? Entonces, veamos que F es inyectiva. Entonces, para ver qué es inyectiva, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que agarrar, sea A, sea la clase de equivalencia de un A en NM, tal que no más bien sea, tengo que ver que si dos imágenes son iguales, entonces de donde vienen deben ser iguales, ¿no? Entonces sean ¿cómo lo pongo? Sea f de la clase de equivalencia de A en NM igual a f evaluado en la clase de equivalencia de C en NM. Entonces ello implica que la clase de equivalencia de A en N es igual a la clase de equivalencia de C en N y la clase de equivalencia de A en M es lo mismo que la clase de equivalencia de C en M. ¿Sí? Me parece que aquí es donde se usa el lema. Pero no se me ocurre cómo. Pues... Entonces, ¿eso qué significa? Entonces, a ver. que n divide a... Entonces, n divide a a menos c. A menos C
menos C. Y ahora de alguna manera tengo que utilizar esto. Y como por hipótesis yo dije que N y M son coprimos, entonces N por M debe dividir a menos C, ¿no? Y entonces eso significa que la clase de equivalencia de A en NM es lo mismo que la clase de equivalencia de C en NM. ¿Sí? Porque, ¿qué significa que estas clases de equivalencia sean iguales? Que A menos C divide que A menos C es dividido por N por M. Entonces con esto, si las imágenes fueron iguales, los elementos de lo mío que caen allí también son iguales, ¿no? Entonces con esto ya vimos la inyectividad. Entonces ahora queremos ver que F es suprayectiva. ¿Sí? Entonces esta parte no es trivial, porque utiliza un resultado fuerte de 3 números. Entonces vamos a ver qué significa la suprayectividad. Entonces esto significa que si N, M, y si la clase de equivalencia de la clase de equivalencia de A en N y la clase de equivalencia de B en M pertenece a, no, este es M, este es N, pertenece a ZM multiplicativo por ZN multiplicativo, entonces debemos hallar un elemento del dominio tal que le pegue a este, ¿no? Entonces queremos hallar un X, la clase de equivalencia de X en N por M, tal que la clase de equivalencia de X en N sea igual a la clase de equivalencia de A en N y la clase de equivalencia de X en M sea igual a la clase de equivalencia de B en M, ¿no? Queremos hallar eso. Entonces, acá, esto es resolver el sistema de concurrencias X concurrente con A módulo N y X concurrente con B módulo M. ¿Sí? Tenemos como un sistema estrellita. Es como un sistema de ecuaciones, pero en aritmética modular, ¿no? Entonces aquí es donde se aplica un resultado, ¿no? Que es como M y N son coprimos, entonces por teorema chino del resto existe una X solución a estrellita, ¿sí? Entonces, para ver qué es proyectiva, tenemos que resolver el sistema de congruencias y por la hipótesis y ese teorema va a haber una solución. Entonces ya va a haber un elemento del dominio que le pegue a este elemento del codominio. Y entonces, por lo tanto, la F es biyectiva
y por lo tanto el dominio y el codominio tienen la misma cardinalidad, ¿no? Entonces la cardinalidad de z multiplicativo n por z multiplicativo m es igual a la cardinalidad de z nm multiplicativo. Y esto es lo mismo a decir que phi de n por phi de m es lo mismo que phi de nm. Y esto ya acaba la demostración. Entonces, bien, tenemos 5 minutos. Entonces, creo que tengo el teorema chino del resto. Entonces, ¿quieren que les escriba qué es el teorema chino? Sí. Entonces, el teorema chino dice lo siguiente: dice sean M1 hasta MK números naturales y sean A1 hasta AK números enteros, tales que MI es coprimo con MJ si I es diferente de J. Entonces el sistema de congruencias lineales dado por X congruente con A y módulo MI tiene solución. Cualesquiera dos soluciones cumplen cualquiera dos soluciones U y V, cumplen que U es congruente con V, módulo el producto de 1 hasta K de los MI. ¿Sí? Entonces lo que dice el teorema es que si tienen ciertos números naturales y todos esos naturales son congruentes entre sí y dan una cantidad de enteros arbitrarios, entonces el sistema X congruente con estos AI tiene solución si solo si los MI, que es a lo que le sacas el módulo, por pares son coprimos. Entonces, hay una forma de enunciar esto que se ve en álgebra moderna 2, que te dice que si la factorización prima de n es de esta forma, entonces el anillo Zn es isomorfo a la suma directa desde 1 hasta K de los Z PI elevados a la EI. ¿Sí? Entonces esta descomposición que se obtiene aquí se puede generalizar a este isomorfismo de anillos. ¿Sí? Entonces el teorema chino se llama así debido a un matemático que se llama Sun Zi y que era chino, obviamente. Y no sé por qué hay como que muchos registros históricos de que los chinos trabajaban en este tipo de cosas, ¿no? Hay una cosa que se llama la hipótesis china, que decía que un número P es primo si y solo si 2 a la P es congruente con 2 módulo P. ¿Sí? Entonces esta hipótesis china que dieron es falsa.
porque no se vale la vuelta, pero lo que sí se vale es la ida. Y el hecho de que se valga la ida es un caso particular del pequeño teorema de Fermat, ¿sí? Que de hecho el pequeño teorema de Fermat es un resultado que se ve en teoría de números, pero también lo podemos ver en este curso, ¿no? Porque con Cloty van a ver el teorema de Lagrange, que habla acerca de los índices de subgrupos y clases laterales, y se puede ver que el teorema de Lagrange implica el teorema de Euler, y el teorema de Euler, un caso particular de él, es el pequeño teorema de Fermat. Entonces, según yo, esto no es tan difícil de ver. Entonces, cuando vean el teorema de Lagrange con la profesora, podemos ver el pequeño teorema de Fermat. ¿Sí? Y entonces, bueno, los chinos no estaban tan equivocados. No sé por qué la bajaban esos teoremas.